Bueno, ahora sí, entonces. Bienvenidas y bienvenidos a la mesa número 6 del primer encuentro de literatura, de estudiantes de literatura francesa y francófona. Le vamos a dar comienzo a esta mesa con la primera ponencia a cargo de Laura Alonso, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, cuyo trabajo se titula Desarraigo e identidad en el Gran Cuaderno de Agota Christoph. Te escuchamos, Sí, Laura. gracias. Bueno, como bien dijiste, mi ponencia se titula Desarraigo de identidad en el Gran Cuaderno de Agatha Christoph, y comienzo. La literatura de Agatha Christoph se instala dentro de un amplio panorama de relatos que surgen en las últimas décadas del siglo XX en Europa, a partir de diversas migraciones que se realizan como consecuencia de conflictos políticos, entre ellos la Segunda Guerra Mundial. Así se desarrollan nuevas producciones que se encuentran atravesadas por la experiencia del exilio. Esta migración se diferencia de otras porque deja la marca del desarraigo. Se configura como un abandono forzoso y por lo tanto violento de la patria, de manera que el sujeto se posiciona en un lugar otro en el que siente su condición de extranjería y soledad. En el caso de Christoph, la represión de la Revolución Húngara de 1956, que luchaba contra la instalación de un régimen prosoviético, la llevó a alejarse de su país natal, Hungría, e instalarse en Suiza, donde debió aprender un nuevo idioma, el francés. De esta manera, su literatura se funda en una doble experiencia, el desplazamiento territorial y la adopción de la lengua francesa. Estudiar su narrativa desde los conceptos del exilio y el desarraigo permite entender las problemáticas identitarias y los contextos violentos que se elaboran en sus textos. La autora húngara no solamente escribe desde el desplazamiento, sino que también lo narrativiza al tratar temas que se relacionan con sus experiencias personales. Entonces, ambas nociones van a resultar productivas como disparadores para pensar la subjetividad en términos de una construcción que no es estable y única, sino que por el contrario resulta de un sujeto escindido entre una cultura, lengua y patria de pertenencia y aquella que recibe o se le impone desde fuera. Esta ponencia estudiará la concepción de desarraigo en la novela El Gran Cuaderno, de 1986, a través de la problematización de la identidad y las escenas de violencia que se logran por medio de determinados recursos narrativos. Desde esta perspectiva, la noción de identidad, propuesta por Leonora Fuchs, permitirá analizar cómo las subjetividades de los protagonistas se van transformando a fin de sobrevivir a las situaciones crueles y hostiles de la guerra. Además, serán relevantes los estudios de la investigadora argentina sobre los procesos de autocreación que se generan a través de la narrativización de la experiencia. En la novela, Klaus y Lucas deben afrontar el exilio como consecuencia del avance de la guerra. Los protagonistas abandonan su hogar para mudarse a la casa de su abuela, a quien no conocen hasta ese momento. La ruptura del vínculo afectivo con sus raíces sociales y familiares, a partir del distanciamiento con la madre, produce en ellos un sentido de pérdida de la identidad personal. La primera forma de identificación, entonces, se funda en el dolor que provoca la separación violenta con la vida pasada. Los gemelos tienen que aprender a encubrir su anterior identidad, relacionada con una imagen de infancia protegida e inocente, a fin de sobrevivir a la brutalidad de la guerra. Y cito: la abuela nos dice hijos de perra. La gente nos dice hijos de bruja, hijos de puta. Cuando oímos esas palabras se nos pone la cara roja, nos suman los oídos, nos escuecen los ojos y nos tiemblan las rodillas. No queremos volver a ponernos rojos ni temblar. Queremos acostumbrarnos a los insultos y a las palabras que hieren. Nos instalamos en la mesa de la cocina, uno frente al otro, y nos decimos palabras cada vez más y más atroces. La cita continúa un poco más abajo, dice, pero están también las palabras antiguas. Nuestra madre nos decía, queridos míos, mis amorcitos, mi vida, mis pequeñines adorados. Cuando nos acordamos de esas palabras, los ojos se nos llenan de lágrimas. Esas palabras las tenemos que olvidar porque ahora ya nadie nos dice palabras así y porque el recuerdo que tenemos es una carga demasiado pesada para soportarla. Fin de cita. El distanciamiento de sus orígenes genera una sensación de amputación familiar, noción propuesta por Natalia Ferreri, la cual produce un desdoblamiento del sujeto. Desde el plano simbólico, los protagonistas se encuentran fragmentados entre un pasado que remite a su sentimiento de pertenencia y un presente que se les impone de manera forzosa.
Pero desde lo corporal, la figura de los gemelos refiere a una subjetividad escindida en dos cuerpos, puesto que se representan como una misma entidad a través de la escritura. Cito, algunos días más tarde empezamos la escuela, cada uno en una clase distinta. Nos sentamos en la primera fila. Estamos separados el uno del otro por toda la longitud del edificio. Esa distancia entre nosotros nos parece monstruosa. El dolor que experimentamos es insoportable. Es como si nos hubiesen arrancado la mitad del cuerpo. Ya no tenemos equilibrio, nos da vértigo, nos caemos, perdemos el conocimiento. Fin de cita. La elección de la primera persona del plural para la narración produce una autorrepresentación de los protagonistas como seres indisociables. Alonso González afirma que en nosotros se traduce como un yo más yo y no como un yo más otro. Es decir, se presentan como una proyección de sí mismos. Las identidades, por lo tanto, se construyen por medio de los procesos narrativos. En relación a este concepto, Arfuch, al retomar los estudios del filósofo francés Paul Ricoeur, explica que los seres no son entes con cualidades predeterminadas como la raza, el género, la edad, la religión, que otorgan una definición acabada del yo, sino que se da cuenta de los posibles cambios del sujeto al construirse por medio de recursos lingüísticos, históricos y culturales. Este enfoque permite tener en cuenta la idea de una identidad dinámica que se reconstruye por medio de estrategias narrativas. Así, la escritura de los protagonistas registra la mutabilidad de su personalidad en relación con el nuevo espacio en el que se encuentran inmersos. Cito, la redacción debe ser verdadera. Debemos escribir lo que es, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos. Escribiremos comemos muchas nueces y no nos gustan las nueces, porque la palabra gustar no es una palabra segura. Carece de objetividad y precisión. Las palabras que definen los sentimientos son muy vagas. Es mejor evitarlas y atenerse a la descripción de los objetos, de los seres humanos, de uno mismo, es decir, a la descripción fiel de los hechos. Fin de cita. Las pautas de escritura implementadas logran transmitir una imagen de su personalidad. Así se perfilan como sujetos fríos y desinteresados ante los eventos que relatan. Por ejemplo, ven la muerte de su madre y de su hermana recién nacida sin impactarse, o utilizan el cuerpo de su padre para poder atravesar la frontera. En palabras de Natalia Ferreri, estas situaciones derivan en una sintaxis estructurada en que las acciones se van encadenando unas a otras sin detenerse en emociones o juicios de valor, lo cual confiere a los gemelos un carácter indiferente y, cito, una superficie identitaria endurecida que los ampara no solo de los demás, sino también de ellos mismos. Fin de cita. El contexto cruel y conflictivo de la guerra hace que estos niños no se representen como tales, sino que su actuar se asemeja al de una persona adulta. Ellos dicen, llorar no sirve de nada, nosotros no lloramos nunca, sin embargo, todavía no somos unos hombres como usted. Entonces, para sobrevivir a este entorno hostil, los hermanos efectúan distintos ejercicios que consisten en provocarse daño físico y psicológico, pero que funcionan como una forma de entrenamiento. Las actividades consisten en robar, engañar, chantajear, cortarse y autoinfligirse golpes para, en sus palabras, vencer el dolor, el frío, el hambre, el calor, todo lo que duele. En esta línea de pensamiento, Andrea Gestaunovic compara estos ejercicios a los juegos de niños, ya que se pueden definir como una serie de repeticiones y simulacros que generan placer en los infantes. Sin embargo, en el Gran Cuaderno, estos juegos implementados por los protagonistas se basan en la reiteración de aquellas conductas que les generan displacer con la finalidad de acostumbrarse. Cito, decidimos endurecer nuestro cuerpo para poder soportar el dolor sin llorar. Pasamos las manos por encima de una llama, nos cortamos con un cuchillo el muslo, el brazo, el pecho y nos echamos alcohol en las heridas. Cada vez decimos no ha dolido. Al cabo de cierto tiempo, efectivamente, ya no sentimos nada. Es otro quien siente dolor, otro el que se quema, el que se corta, el que sufre. Fin de cita. El dolor y la crueldad exterior, a través de los golpes e insultos de la abuela, la muerte constante por la guerra y la desprotección maternal, delinean las subjetividades de estos hermanos quienes responden aún con más violencia. Esta conducta se establece como una estrategia lúdica, cuyos mecanismos ayudan a los protagonistas a incorporar nuevas formas y costumbres a su vida. A partir del comportamiento como adultos para endurecer su carácter, los gemelos llegan al punto de ser incapaces de emocionarse. Dicha falta de sentimientos se refleja en los recursos narrativos elegidos. Como explica Fuchs, la dimensión narrativa es constitutiva del sujeto, puesto que el plano enunciativo
los registros, el léxico, las tonalidades, marcan una perspectiva propia. De esta manera, la elección de oraciones cortas y concisas, el despojo de cualquier ornamentación, la escasez de adjetivos o metáforas, la falta de un tono poético lúgubre que refiere a los acontecimientos atroces y la exactitud en las palabras resultan características acordes con la autopercepción y la interpretación de la identidad. Por último, es relevante destacar que la identidad adquiere un nuevo sentido, ya que la figura del doble simbolizada en los gemelos se rompe a través de la separación. Cito: cogiendo el saco de lona y caminando sobre las huellas de los pasos y después sobre el cuerpo inerte de nuestro padre, uno de nosotros se va al otro país, el que se queda se vuelve a casa de la abuela. Fin de cita. La frase con la que cierra la novela da cuenta de un nuevo exilio y por lo tanto de un nuevo desarraigo. Esta vez los que deben romper su vínculo familiar y afectivo son los hermanos, al perder nuevamente su sentido cultural. Sus identidades se actualizan porque las características propias del sujeto no son susceptibles de ser fijadas más que de manera temporal, como refiere Arfuch. Así dejan de configurarse como un nosotros para transformarse en individuos autónomos, como se verán en las otras dos novelas que forman parte de la trilogía de Klaus y Lucas, donde se deja de narrar en una primera persona del plural. A modo de conclusión, se puede afirmar que la novela presenta, a través de la imagen de los gemelos, un desdoblamiento que da cuenta de una doble pertenencia. La marca de desarraigo genera en Klaus y Lucas una decisión entre su lugar de procedencia y ese nuevo espacio que se configura como ajeno a ellos. A partir de esta situación, los protagonistas desarrollan una serie de estrategias para pertenecer. La violencia se va a convertir en el mecanismo que utilizan para moldear sus cuerpos y mentes. De esta manera se percibe una noción de subjetividad que es mutable y que se construye por medio de la narrativización de la experiencia que los gemelos realizan en el Gran Cuaderno. La noción de identidad, según la entiende Arfuch, resulta de gran utilidad en este sentido porque retoma los recursos lingüísticos como los principales instrumentos de la construcción de los sujetos. Mediante la narrativa, los hermanos deciden representarse por medio de una personalidad fracturada como consecuencia del distanciamiento violento con sus raíces de origen. Gracias. Muy bien, excelente, Laura. Bueno, gracias por ajustarte al tiempo. Muy clara la exposición. Después vamos a conversar de lo lindo. Bueno, le damos ahora la palabra a María Belén Ruoco, también de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su presentación se titula Experiencias de lectura, escritura y exilio, autofiguraciones en Clara Obligado y Agota Christoph. Hola, ¿se escucha bien? Sí, perfectamente. Genial. Bueno, como ya dijo Natalia, mi ponencia se titula Experiencias de lectura, escritura y exilio, autofiguraciones en Clara Obligado y Agota Christoph. En esta ponencia buscamos compartir las primeras reflexiones que surgen a partir de la elaboración de un proyecto de investigación en el marco de una otorgada pero no sustanciada beca SIN. El objetivo del plan de trabajo consistía en abordar Una casa lejos de casa, de Clara Obligado, contemplando las distintas estrategias desarrolladas en su escritura relacionadas con la construcción de la autofiguración. Para esta ocasión, consideramos fructífero detenernos en otra posible línea de lectura que se extiende de dicha propuesta y permite establecer una serie de relaciones entre el texto obligado y la analfabeta de Agota Christoph. El interés de abordarlas en conjunto proviene no solo de la alusión explícita de esta obra de Christoph y su incorporación al sistema de citación en el texto de la Argentina, sino también del hecho de que ambas trayectorias vitales se encuentran atravesadas por la experiencia del exilio y convierten al yo en un objeto susceptible de análisis. Según nuestra lectura, las dos producciones construyen su respectiva autofiguración a partir de un variado repertorio de escenas, entre los que nos interesa destacar las escenas de la infancia asociadas a momentos de lectura, las reflexiones en torno al conflicto de la lengua debido a la inmigración forzada y la repercusión de la expatriación en su producción artística. Nuestro análisis textual se focalizará en el relato de estos recuerdos reconstruidos literariamente a partir de la escritura, al igual que en las especulaciones de las autoras derivadas de esos procesos de rememoración. Conseguimos estos textos dentro de un mismo entramado cultural, teniendo en cuenta los planteos de Julia Musitano,
quien denomina escrituras del yo a una serie de textualidades caracterizadas por su imbricación de lo privado y lo público, la vida y la escritura, la realidad y la ficción. En el interior de tal caracterización consideramos oportuno abordar la analfabeta y una casa lejos de casa, porque se trata de dos textos autobiográficos en los que el yo, a través de una escritura cimentada sobre el armazón frágil del recuerdo y manifestaciones de experiencias de lo íntimo, indaga en el vínculo entre la escritura y la vida signada por la experiencia del exilio. Christoph, debido a la participación activa de su marido en la revolución húngara contra el régimen prosoviético, huye tras la derrota provocada por el Pacto de Varsovia y llega a tierras francófonas en Suiza. Por su lado, obligado, como consecuencia de su propia actividad militante, escapa de Argentina a España al ser perseguida por la última dictadura cívico-militar del 76 al 83. La estructura narrativa de las dos obras guarda correspondencia con las respectivas trayectorias vitales. Mientras que el analfabeta tiene 11 apartados asociados a 11 momentos de esa vida, una casa lejos de casa se encuentra dividida en dos zonas, en casa y lejos de casa, marcando el claro impas que produce el destierro. Sin embargo, más allá de la disposición textual que brinda un atisbo de estructura, se trata de dos obras completamente fragmentarias en las que el hilo conductor de las escenas que despliegan consiste casi únicamente en formar parte de ese mismo recorrido vital. Esto se debe a que, siguiendo a Musitano, los mecanismos de la memoria en los que se sustentan estas clases de escrituras permiten transformar la vida en relato para dar sentido a una historia y volverla a un encadenamiento de momentos verosímiles. En consonancia con este aspecto relacionado a la recuperación del pasado, consideramos importante destacar la caracterización de Silvia Molloy acerca de este tipo textual. De acuerdo con ella, abro cita de Molloy, la autobiografía es siempre una representación, esto es un volver a contar. La vida a la que supuestamente se refiere es de por sí una construcción narrativa. La vida es siempre necesariamente un relato que nos contamos a nosotros mismos. Cierro cita. Como puede observarse, esta representación a la que se refiere Molloy engloba un doble sentido. La escritura autobiográfica implica realizar un movimiento hacia atrás, ir hacia el pasado para traerlo a la actualidad, al mismo tiempo que representa en tanto que fabrica una imagen de autor con la intención de provocar un efecto de verdad. Se trata de lo que José Amícola denomina como autofiguración, con el fin de referirse a la efigie que el escritor construye de sí mismo en un texto en tanto artista. Abro cita Amícola, complementando, afianzando o recomponiendo la imagen propia que ese individuo ha llegado a labrarse dentro del ámbito en que ese texto viene a insertarse. Cierro cita. Más allá de la discusión de la incapacidad del lenguaje para representar la vida, quien escribe no nos puede mostrar los acontecimientos tal cual fueron porque los mecanismos de la memoria se lo impiden. Es imposible recordarlo todo y en esa imposibilidad se pone en juego, como señala Musitano, el carácter imaginario del recuerdo que problematiza las exigencias referenciales. Además, el autor selecciona entre sus memorias y elige qué momentos relatar, ponderando unos sobre otros en función de lo que nos desea mostrar. A partir de estas consideraciones, desde nuestra perspectiva, al configurarse como una ficción de origen, tanto en la analfabeta como en una casa lejos de casa, las evocaciones y escenas de la infancia contribuyen a la perfilación de la autofiguración de sus respectivas autoras. A continuación, proponemos detenernos en dos episodios pertenecientes a cada una de las obras. Primero voy a traer a colación una cita del analfabeta que dice, leo, es como una enfermedad. Leo todo lo que me cae en las manos, bajo los ojos. Diarios, libros escolares, carteles, pedazos de papel encontrados por la calle, recetas de cocina, libros infantiles. Cualquier cosa impresa. Tengo 4 años, la guerra acaba de empezar. Vivimos en un pueblecito que no tiene estación, ni electricidad, ni agua corriente, ni teléfono. Cierro cita y ahora traigo a colación una de Clara Obligado en una casa lejos de casa. Si pienso en esos años infantiles, recuerdo a Mrs. más que a mi madre. Era alta y delgada, sabía cómo contar historias. Después de cenar, se sentaba junto a nosotras y abría ceremoniosamente un libro. Lanzaba un Once Upon a Time y ese había una vez, sonoro susurrado, levantaba el telón de la fábula. Estos dos fragmentos constituyen las escenas inaugurales de sus respectivos textos. Nos muestran desde el comienzo, textual e infantil, a las escritoras antes de ser escritoras, pero en ya relación con el mundo de la lectura.
El tópico de la enfermedad del amor es sustituido por el de la enfermedad de la lectura para representar la infancia en Christophe, que, a diferencia de lo que ocurre con el motivo proveniente de la antigüedad clásica, no tendrá y tampoco se le buscará cura a esta actividad que surge desde niña como una compulsión. Por otro lado, para Obligado, el vínculo con el mundo literario no aparece a través de sus propias lecturas, sino de las que hace por ella en otro idioma su institutriz Mrs. Tanesescu, cuando todavía no sabe leer. Se trata de dos escenas que a nuestro parecer, y apoyándonos en la teorización acerca de la autobiografía de Nicolás Rosa, funcionan como un preludio. De acuerdo con Rosa, los recuerdos de la infancia se configuran como la escena primitiva sobre la que se funda el acto autobiográfico, al servir como ficción de principio para el comienzo del texto y el relato de la vida. Esta memoria fundante será entonces el móvil de causa sin el cual un texto de este tipo no podría funcionar, ya que sobre ella, abro cita de Rosa, se construye la legalidad del texto autobiográfico. Cierro cita. En otras palabras, la escena adánica encarnada en el recuerdo de la infancia es la que justifica la narración de esa trayectoria vital. Tanto en La analfabeta como en Una casa lejos de casa, la ficción de origen preanuncia la experiencia del exilio entrelazándose. Las dos autoras se van a consagrar como tales en países extranjeros. Christophe, que lee tan voraz y rápidamente a la temprana edad de 4 años, cuando la expatriación forzada la conduzca a tierras francófonas, se convertirá en un analfabeta por la diferencia idiomática. Por otro lado, también como consecuencia del destierro, al tener que oscilar entre las variedades argentinas y peninsulares del castellano, Obligado deberá realizar lo que ella denomina una constante, abro cita, traducción de palabras y de mundos. Cierro cita. Al igual que lo hacía con Mrs. Tanesescu, pero en un sentido que excede lo lingüístico. Así como el recuerdo de la niñez es la piedra angular sobre la que se apoyan estas autofiguraciones, eligiendo... Uy, se me desconfiguró. Perdón. Eligiendo mostrarnos a las escritoras antes de serlo, pero aún así en estrecha relación con lo literario, creemos necesario destacar que la imagen de autora creada por Obligado encuentra puntos de afirmación en la de la húngara. En Una casa lejos de casa, la lectura aparece como un mecanismo que le permite interpretarse a sí misma como artista y colocarse al lado de autores que vivieron en carne propia la experiencia del desarraigo. Abro cita del libro. Intenté incorporarme con mis propias armas, que eran los libros, y leí a autores y autoras que podrían ayudarme. La escritora húngara Agota Christoph, sus afirmaciones tan poderosas y poco complacientes como su obra. Christoph habla de su propio exilio. Cierro esta cita obligado. A través de este tipo de gestos busca comprenderse dentro de una serie de producciones que, como consecuencia de la diáspora, ponen en juego una escritura desterritorializada, incapaz de ser pensada dentro del marco de las literaturas nacionales. Esto se debe, en gran parte, al conflicto de la lengua, una problemática abordada tanto en La analfabeta como en Una casa lejos de casa. Acerca de la tensión habitada por hacer literatura en otro idioma y en una variedad lingüística diferente, las dos se expresan. Y abro cita del texto de Christophe. Hablo francés desde hace más de 30 años. Lo escribo desde hace 20, pero aún no lo conozco. Lo hablo con incorrecciones y no puedo escribirlo sin ayudarme de diccionarios, que consulto con frecuencia. Esa es la razón por la cual digo que la lengua francesa es una lengua enemiga. Pero hay otra razón y es la más grave. Esta lengua está matando mi lengua materna. Cierro cita. Y por otro lado, Obligado expresa con respecto a su propia problemática. Ser excluido de todas partes, ya que la exclusión se sitúa también en el país de origen, donde se perciben las variaciones lingüísticas del desterrado como una infidelidad. Escribo traduciéndome a mí misma, de un castellano a otro, y esa distancia me permite una mayor conciencia del idioma. Es como si padeciera un bilingüismo simultáneo e incontrolable, donde un país se solapa con el otro. Cierro cita. La última oración del fragmento extraído del analfabeta, que dice, esta lengua está matando a mi lengua materna, es citada textualmente en Una casa lejos de casa, párrafos más tarde, para hilar esa reflexión acerca de su propia producción. Las dos se autofiguran a sí mismas, Obligado apoyándose Christophe, como lo que Natalia Ferreri, coordinadora de esta mesa, denomina como autoras extraterritoriales. La conceptualización de Ferreri tiene en cuenta concretamente en el artículo que yo leí
los casos francófonos, y el objetivo consiste en abarcar escritores que experimentan un desplazamiento lingüístico como consecuencia del exilio de un país a otro cuya lengua oficial es diferente a la materna. Sin embargo, consideramos productiva la posibilidad de utilizar el término extraterritorial para pensar obligado, dado que connota el carácter desplazado de su escritura al ubicarse en el limbo entre las dos orillas. Como sostiene Carmen Valcarcel, se trata de una autora con, abro cita, una estética alejada tanto del canon nacional de origen como del de acogida, inclasificable cuando no invisible en las historiografías nacionales. Cierro cita. A este aspecto que señala Valcarcel, creemos nosotros que debemos agregarle la mixtura y oscilación entre las variantes rioplatenses e ibéricas del español que constituyen una parte significativa y muy importante de su obra. La distancia de la lengua madre, la puesta en práctica de una escritura desterritorializada y sus reflexiones al respecto son representadas como una problemática identitaria y literaria para ambas autoras. Desde el comienzo de las obras, a través de la evocación a las memorias de la infancia, se va tejiendo esta particularidad que atraviesa y constituye su autofiguración como artistas asignadas por la experiencia del exilio. En sus respectivos textos, las dos construyen una imagen de sí mismas y su escritura como apátridas. De esta manera, nos colocan como lectores ante el desafío de leer sus producciones desde marcos capaces de rebasar las fronteras nacionales o supranacionales. En otras palabras, se pone de manifiesto la necesidad de pensar en un corpus extraterritorial cimentado en este tipo de literaturas migrantes que transgreden y se apropian de las lenguas que ponen en juego. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Belén. Bueno, igual que a Laura, después conversaremos sobre los planteos que además, bueno, en el caso de ustedes dos, de Laura y Belén, dialogan directamente porque toca la misma autora, pero con la tercera ponencia que vamos a escuchar ahora, también hay muchísima vinculación. Así que pasamos entonces a la última ponencia de esta mesa, a cargo de Miriam Tanner de la Universidad Nacional de La Plata, cuyo título es Postura e imágenes de autora en la obra de Jean Sa. Bueno, Bueno, buenas tardes. Gracias. hola. Voy a compartir un, ¿cómo es? Una presentación. Bien, Intento compartirlo, vamos a ver. Es muy simple, nada más para mostrarles algunas fotos o imágenes y sobre todo para que puedan ir leyendo conmigo las citas, para que sea un poco más fácil. Bueno, como ya dijo Natalia, el título de mi ponencia es Postura de imágenes de autora en la obra de Jean Sartre, y para aclarar un poquito más, le agregué el título Análisis de su primera novela publicada en lengua francesa, Porte de la Paix Céleste, en 1997. Tras las revueltas de Tiananmen en 1989, la escritora y pintora Jean Sartre, nacida en 1972 en Pekín, decide exiliarse en París, lugar en donde aprende el francés, que luego adopta como lengua de escritura para tematizar en sus ficciones cuestiones culturales y sociales ligadas a su origen. Por lo tanto, se trata de una autora transnacional que escribe en el intersticio entre dos culturas, tradiciones y estéticas diferentes para posicionarse en el campo literario y para conformar su postura literaria. En el marco de mi tesis de la licenciatura en francés, nos proponemos analizar las características y las diferentes estrategias de Jean Sartre para crear justamente esa postura e imágenes de autora a partir del concepto de postura literaria propuesto por Jérôme Mesos en 2007. Para el trabajo presentado en el contexto de estas jornadas, puntualmente, identificaremos y describiremos la presentación de sí de la autora, a partir la cual se construye a partir de varias operaciones en una dimensión retórica y textual, en su primer libro en lengua francesa, Porte de la Paix Céleste, ganadora del premio Goncourt a la primera novela, pero también a través de la lectura y el análisis de paratextos que acompañan el libro, que nos permiten estudiar la dimensión comportamental de su postura. En esta investigación analizaremos cómo crea una postura doble. De un lado,
se construye como un artista transnacional que se aleja y se opone a las ideologías chinas que provocaron su exilio en Francia. Por el otro, se posiciona como una escritora transmisora y preservadora de la herencia cultural china. En el campo de los estudios sociológicos y retóricos, Jérôme Mesos introdujo el concepto de postura literaria para describir la manera en que un escritor se presenta a sí mismo y se pone en escena no solo a través de su escritura, sino también a través de su comportamiento literario público. Según Mesos, la figura del autor se va constituyendo a lo largo del tiempo en conexión con las distintas posiciones y agentes del campo literario. Se puede definir una postura a partir de tres conceptos originarios de la lingüística y el análisis del discurso, propuestos por Dominique Mengenot en 2004 y recuperados por Mesos, las cuales serían la persona civil, en el caso de Shansa sería con su nombre de nacimiento Yani, ya que Shansa es un seudónimo, él o la escritora, que tiene la función de autor o autora en el campo literario, y el inscriptor, o mejor dicho, el enunciador del texto o el ethos. El inscriptor discursivo es, por lo tanto, uno de los elementos que componen a la imagen del autor, la cual es proyectada a través de huellas dejadas por el escritor en el interior del texto. En otras palabras, la postura es una imagen colectiva que se forma en la interacción del autor con los otros agentes y que puede ser observada en el texto y su periferia, la presentación del libro, los textos críticos, entrevistas, entre otros. Para entender mejor la posición de los autores chinos de expresión francesa en el campo literario y entre las dos culturas, los trabajos de Sophie Croiset sobre la transidentidad de 2009 nos parecen fundamentales. Croiset propone el concepto de transidentidad para precisar el lugar de los escritores llamados francófonos que se encuentran en el contacto de dos lenguas y culturas enfrentados a una condición compleja de la relación entre tres elementos: la lengua, la historia y la identidad. El autor en exilio sería entonces un ser que vive en el entre-deux, el entre dos, el intermedio, una situación que repercute en el lenguaje, el estilo, los temas y la clasificación de estos autores. Para Croiset, las obras de escritores chinos de expresión francesa se caracterizan por un alto grado poético, el empleo frecuente de la metáfora, la transposición del arte y la idea del autor como un artista que es a la vez escritor, poeta y pintor. Bueno, paso al análisis en sí del texto o de las imágenes, estrategias e imágenes intratextuales. En primer lugar, nos concentramos en el texto literario en sí. La historia de la rebelde Aya Mei y del soldado Zhao es contado por un narrador o una narradora que sitúa los eventos en un contexto determinado. Las revueltas en la plaza de Tiananmen en 1989 en Pekín. El discurso en tercera persona es muchas veces interrumpido por un discurso directo y por fragmentos del diario de la infancia de Aya Mei de los años 1975 hasta 1983. En cuanto a la escritura, el libro está dividido en dos partes. La primera parte está marcada por una escritura simple, con frases cortas, un ritmo agradable y descripciones de los hechos. En la segunda parte, la escritura es más poética, metafórica, y se caracteriza por la presencia de lo fantástico. El lector que conoce el origen de la autora reconoce las huellas dejadas por ella misma en el relato, ya que las referencias a la cultura y los temas chinos abundan en la obra. La imagen de la autora se enriquece si tomamos en cuenta el conocimiento extratextual que tenemos sobre ella. Las marcas autobiográficas, ficcionales, sugieren la asociación de Shansa con el personaje Aya Mei. La historia de Aya Mei es aquella de una estudiante rebelde que debe huir hacia las montañas, donde encuentra finalmente la paz. No solo el desplazamiento geográfico la acerca a ese nuevo mundo, sino también la escritura de su diario y la poesía. Y acá cito, perdón, está en francés, porque entregué el trabajo en francés y decidí exponer en español para que todos puedan entender. Les livres me manquent. J'ai la nostalgie
de ce plaisir troublant que procurent les poèmes lorsqu'ils pénètrent l'âme. Je veux me battre pour vivre. Je veux me libérer de l'angoisse et de l'inquiétude de l'errance. Quelque chose en moi est en train de s'éveiller. Pour la première fois, dans cette solitude nouvelle, j'ai réfléchi à ma souffrance. En fait, le suicide de Min, que sería su novio, le massacre de Tiananmen, ma fuite de Pékin n'en sont pas responsables. Le mal qui me ronge depuis plus de 5 ans, c'est ce désir constant de mort. Ahora vamos a ver cómo extraigo de esta cita imágenes de la autora. De hecho, la historia de Aya May refleja la situación de la escritora. Shansa, nacida en Pekín, como dije, en 1972 al nombre de Yan Ni, se exilió en Francia después de la rebelión de Tiananmen, en la cual ella participó. Ya desde una edad muy joven, muestra su talento literario cuando escribe poemas chinos y novelas cortas. Sin embargo, en exilio tarda varios años hasta que empieza a escribir en francés y reencuentra el camino de la poesía o a la poesía. Después del análisis de los aspectos en el nivel textual, nos preguntamos si las imágenes de la autora descritos anteriormente son reforzados por los aspectos extralingüísticos o si la escritora es instancia de su imagen proyectada en el libro. ¿Cómo define ella su rol de escritora china de expresión francesa y cómo se posiciona ella en el campo literario? Estrategias e imágenes extratextuales. En una entrevista en France 2 con Bernard Pivot de 1997, luego de la publicación de su libro, la escritora afirma haber tomado un rol activo en la rebelión a los 16 años. Shansa además demuestra el conocimiento de los hechos y del contexto que llevaron al acontecimiento en la conversación con Odile Baron-Supervielle del diario argentino La Nación. En esa entrevista, Sa explica que los estudiantes pedían libertad y un país más liberal. Además, expresa de nuevo sus razones por la participación en la rebelión. Y acá cito a la autora: yo siempre fui un poco rebelde. Desde muy joven escribía versos y era reconocida como poetisa. Por eso estaba en permanente conflicto con mis profesores, porque en China la pluma era considerado como algo peligroso. Tiananmen me abrió los ojos. Me di cuenta de que todo lo que nos enseñaban y que leía en los diarios era mentira, y adhería al movimiento de los estudiantes. De acá sale una imagen de una estudiante rebelde, poeta, desde muy joven, que se dio cuenta que ante los acontecimientos en la Plaza de la Paz Celeste había que cambiar. Desde su infancia conocía el poder y el peligro de escribir y estaba confrontado a los límites impuestos por la cultura y la política china. Según sus palabras, tras la masacre, tomó la decisión de exiliarse en Francia y de contar su experiencia en un libro, el cual llevará el nombre o el título de Porte de la Paix Céleste. En conversación con Bernard Pivot, Sa explica que tuvo la intención de crear 2 pinturas de la China en su libro. Por un lado, dibuja una China contemporánea, rebelde, de un pueblo que cuestiona sus costumbres y su ideología. Por el otro lado, una China mítica y eterna que es descubierto por Aya May. El título del libro es una metáfora de esta dualidad. Es el nombre del lugar en donde ocurren todos los acontecimientos, la plaza de Tiananmen, pero también el paso a esta otra dimensión que según ya existía, pero había que buscar a través de las palabras y la poesía. En cuanto a la escritura, Sa manifiesta que para ella escribir significa existir y que sufrió mucho al llegar a Francia, dado que no hablaba el idioma y no escribía bien ni en chino ni en francés. Además, se describe a sí misma como una escritora por naturaleza y como sobreviviente. Una vez más, vemos paralelismos entre Sa y Aya May. En su entrevista con La Nación, confirma esta estrecha relación. Y cito: la protagonista Aya May soy yo, y también la que hubiera querido ser. Construyendo una vez más, así, la idea de una autoficción. A propósito de su identidad, ella declara que siente tener una cultura doble cultura, dado su origen y sus estudios universitarios en Francia. Sin embargo,
sigue identificándose como china y según su punto de vista, hay que tomar lo mejor de cada cultura para enriquecer la cultura general. En conclusión, como vimos, Shansa utiliza diferentes estrategias para construir una imagen de sí. Con un estilo de escritura simple pero a la vez poético, trabaja la transposición del arte característica de la tradición china. Ella es a la vez escritora, pintora y poeta. Esta imagen de artista completa se confirma por su postura que adopta en las entrevistas. A través de las huellas autobiográficas que deja en la nueva novela, reforzados por sus declaraciones en las entrevistas, se concibe una fuerte conexión entre la vida de la escritora y la de la protagonista. De hecho, podemos decir que la historia de Ai Mei es un reflejo de la vida de Shansa, de su viaje desde la infancia en China hasta el exilio en Francia. Shansa es también una escritora transcultural o por lo menos transnacional. Su objetivo es extraer los mejores aspectos de ambas culturas para crear un todo. Al relatar temas chinos en francés, transgrede las fronteras entre las culturas y tradiciones, fusionando ambas. Para terminar, debido al limitado alcance de este trabajo, nos centramos en el primer libro de la autora y en las entrevistas que tratan específicamente de esta primera novela. Para mi tesina, analizaremos la evolución y las transformaciones o cambios de su postura a lo largo de un periodo más extendido, que serían sus primeras 3 novelas escritas en francés. Bueno, les agradezco por su atención y espero que les haya gustado. Y la bibliografía. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Es Miriam, se pronuncia así o cómo lo Miriam, pronuncia? sí, Miriam, está bien, perfecto. Sí. gracias. Muchísimas gracias. A ver, voy a A las, intentar de... Ahí ahí está, está. perdón. Gracias. A las tres, bueno, realmente es evidente, digamos, las conexiones que hay. Me encanta ser comentadora en esta mesa porque es un tema que persigo, ¿no? Me parece más interesante para pensarlo en el marco no solamente de este encuentro de estudiantes, sino de las cátedras, ¿no? De la literatura francesa, las literaturas francófonas y estas escritoras que siempre quedan como fuera de esas clasificaciones y a veces es difícil encontrarse con estas lecturas justamente por esa doble pertenencia, ni hablar cuando se da el cambio lingüístico, ¿no? Abandonar una lengua materna y adoptar una lengua de escritura. En el caso de Christophe también se complejiza aún más esa relación de la autora con el campo literario en el que se inscribe, porque escribe dentro de la francofonía, pero de Suiza, donde Suiza ya tiene su complejidad en tanto literatura nacional, por la diversidad lingüística, que funciona también como una especie de fragmentación, ¿no? Para pensar ese campo. Entonces, em, me entusiasma que se estudien estas autoras en este caso. Hay otros autores, y desde hace muchísimas décadas, ¿no? Que nos encontramos con estos tipos de casos que nos hacen repensar las definiciones teóricas acerca de las literaturas nacionales o de los mapas literarios que se superponen a una cartografía de literaturas nacionales, o los mapas lingüísticos, ¿no? Entonces empiezan a cruzar una serie de aspectos que son ineludibles a la hora de entender cuáles son las condiciones de producción de estas obras literarias, de estas autoras, sumado a la complejidad que en estos tres casos esa migración se da a partir de la experiencia del exilio, que es, de manera muy simplificada lo voy a decir, es un trauma, ¿no? Deja una huella, en cada caso de una manera particular, que se suma, digamos, a esta complejidad del objeto de estudio que ustedes abordan. Así que bueno, en ese sentido, me parece súper interesante que se sigan pensando
estas producciones literarias. Yo anoté algunas cosas muy generales a partir de la lectura de las tres, de lo que han escrito las tres, y después me voy a detener en cada caso en particular. Bueno, primero algunas cuestiones más de tipo formal o metodológica, ¿no? Para convertir esta instancia también, tal como lo pretende el encuentro, en un momento formativo, ¿no? Que ustedes puedan tomar algunos instrumentos, apropiárselos, ojalá que les sirva, y, y seguir adelante. Entonces, en ese sentido, algunas cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, en el caso de las literaturas en lengua extranjera, ¿no? Em, Al momento de presentar las obras literarias, me parece que es oportuno, aun cuando trabajemos con traducciones, citar los nombres de las obras literarias en su lengua original, hacer referencia al año de la primera publicación, porque muchas veces hay una gran distancia temporal entre el momento de escritura y el momento de la edición que nosotras consultamos, y eso desacopla, digamos, la lectura del momento y de esas condiciones de producción a las que hacía referencia hace un ratito. Entonces, simplemente en algún momento tomarse ese espacio, eso nunca está de más, de indicar el nombre en lengua original, en la primera edición, si se conocen algunas otras informaciones, está bueno agregarlas. Después me voy a detener en el caso del analfabeta, que tiene su propio eh, derrotero. Otra de las cuestiones, retomando un poco algo que comentó ayer Lucía Fogelfan, que creo que nos acompaña ahora, en relación a cómo pensamos los corpus, ¿no? Nuestros corpus los inventamos nosotras, o sea, no son objetos que existen antes de nuestras investigaciones. Entonces, Em, entiendo que en los tres trabajos hay un principio de justificación y de reflexión y de explicación y descripción de ese corpus, pero es interesante pensarlo y explicitarlo, ¿sí? Además de interesante, metodológicamente es un procedimiento que nos sirve muchísimo después para pensar otras etapas del proceso investigativo. Sobre todo insisto por estas autoras tan particulares, ¿no? Exiliadas, cambios de lengua, salen de un campo literario, se insertan en otro, hablan de China o de Hungría o de otras circunstancias en otra lengua. Entonces es importante dar cuenta de cómo se conforma ese corpus. Em, Otro aspecto metodológico tiene que ver con cómo pensamos el marco teórico, ¿no? Em, en el sentido de, yo veo que ustedes han presentado marcos teóricos sólidos, es evidente una indagación bien direccionada hacia lo que están queriendo estudiar. En ese sentido, es muy valioso el trabajo que han hecho. La sugerencia viene en este sentido. Hay autores que son lecturas de otros autores, ¿no? En el caso, Laura, vos hablabas de Arfuch, em, que es una autora que yo también utilizo en mi empleo, apelo para la construcción de mis marcos teóricos. Me interesa sobre todo porque es una lectura situada más cerca de nosotros, de nuestro lugar de enunciación, que es Sudamérica, y ella piensa teorías eurocentristas, pero con corpus latinoamericanos o argentinos, y eso me parece que nos suma un montón para ir consolidando, digamos, o ir incrementando el conocimiento que vamos construyendo desde este lado del globo terráqueo. Pero es recomendable que si Arfuch nos está hablando de Paul Ricoeur, ir a Paul Ricoeur, ¿no? Acercarnos, aproximarnos a esas lecturas y hacer nuestra propia lectura de esas obras, ¿sí? Eso es un ejercicio
que hace que nuestro trabajo se vuelva más riguroso y más propio, ¿no? Porque vos vas a hacer tu lectura de Paul Ricoeur, por ejemplo, hablo de vos porque tomé el caso de Arfuch, pero suele pasar, por ejemplo, con Foucault, en otros trabajos estoy pensando, que ha sido sumamente leído y se lo lee a Foucault de manera mediada, ¿no? A partir de otros autores. Bueno, hay que ir a Foucault, no podemos eludir esa lectura. Y aunque después nos quedemos con el autor que hizo la otra lectura, ¿sí? Y poder justificar esa decisión. Em, Algo que quiero destacar muy positivamente en el caso de las tres, que es algo que lo había notado a priori porque no las había escuchado, es cómo han resuelto muy convenientemente el pasaje entre el registro escrito, ¿sí? Que es lo que yo leí para hacer estos comentarios, y el registro oral, ¿no? Cómo han sabido comunicar y organizar esa presentación para ser escuchada, ¿sí? Así que quiero también destacar eso. Y lo último que digo en términos generales, y después paso a cada una de ustedes, es algo que por ahí veo que queda como disuelto. Obviamente, seguramente tiene que ver con que era muy restringida la cantidad de palabras que ustedes podían traer para la presentación, pero lo comento y después ustedes me darán sus pareceres, que tiene que ver con construir el estado de la cuestión. Em, Esto de qué investigaciones preceden a la mía en relación a estas autoras y al tema desde el cual las estoy abordando. Eso es fundamental, primero porque seguramente algo del estado de la cuestión pasará a formar parte del marco teórico e ir más allá, que eso es lo que convierte a nuestras investigaciones en trabajos que aportan algo nuevo, ¿sí? Hoy más temprano una de las chicas que trabajó Proust decía, es difícil decir algo nuevo. Por supuesto que hay autores que es más difícil que en otros casos, ¿no? Pero tener un estado de la cuestión bien exhaustivo nos asegura que podamos decir algo nuevo en relación a nuestro tema y al corpus que hayamos construido. Bueno, eso en términos generales. No sé si quieren decirme algo o preguntar o, bueno, lo que sea que quieran agregar a disposición totalmente. No, es eso, sobre el último punto que dijiste, que a mí personalmente me costó mucho resumir un poco lo que ya había estudiado, Ujú. escrito y definir cuáles eran como la bibliografía que iba a incluir en esta ponencia. Y creo que es un trabajo bastante complicado, difícil y hay que pensarlo mucho. Pero bueno, por ahí también sirve para volver un poco sobre los textos y ver cuáles son los conceptos más importantes que uno usa en el trabajo. Bueno, ese ejercicio es sumamente interesante, ¿no? Cuando Mm. ya avanzamos en la investigación y de repente tenemos que sustraer lo elemental, es un ejercicio dificilísimo, pero es una buena práctica porque nos ayuda a reflexionar sobre nuestro propio proceso, poder jerarquizar esa masa de información que hemos encontrado y además revisar si nuestra hipótesis quedó más o menos respondida o nos fuimos para otro lado. Porque eso puede suceder y es parte del proceso investigativo que se van abriendo nuevos caminos y es interesante seguirlos, ¿no? No hacernos de cuenta que no aparecieron nuevas cosas y luego revisar la hipótesis a la luz de eso. Hace también a nuestro trabajo honesto, riguroso, y me parece súper interesante. Así que da dolor de cabeza, pero es un buen ejercicio hacer eso. Bueno. Voy de a una. Ahora voy a empezar por Laura. Em, bueno, a ver,
Me parece súper interesante lo que presentaste. Creo que hay, no sé si lo advertiste, pero me parece que tenés una vía de análisis poco explorada en Agota Christoph, y muy potente, ¿no? Que vos ahí aparece en tu hipótesis, da vuelta, ¿no? Vuelve a aparecer a lo largo del trabajo, que tiene que ver con algo que no figura en el título, pero que sí lo desarrollás y lo enunciás varias veces en el trabajo, que tiene que ver la escritura, ¿no? La escritura, o sea, cómo esta identidad, en el caso del Gran Cuaderno de los gemelos, se configura a partir de lo que ellos van escribiendo en ese gran cuaderno. Em, Esto te lo digo, por un lado, bueno, yo he trabajado a Gota Christoph hacia el final de mi postdoctorado, en una estancia de investigación en España, y pude acceder a a las investigaciones que precedían a lo que yo estaba haciendo. Y algo que se ha investigado de manera muy exhaustiva, de arriba para abajo, de atrás para adelante, es esta cuestión de lo que llaman gemelidad o desdoblamiento o double bind, depende de la autora, en los personajes de la trilogía sobre todo y en algunos casos en la novela que se tradujo como Ayer, en Hier, que es después de la trilogía. Entonces, por eso hablaba del estado de la cuestión, ¿no? Porque en esa cantidad de estudios que aportan distintas miradas sobre un mismo aspecto, desde mi lectura, al introducir vos el elemento de la escritura, ¿no? Como esa identidad, que en el caso del Gran Cuaderno es una doble identidad por los gemelos, me parece un hallazgo. Me parece un hallazgo además porque te permite una línea de análisis que vas a poder continuar en Agota Christoph, porque aparece en toda la trilogía la escritura para decirse quién es cada uno, ¿no? Aparece en la analfabeta, aparece en la novela Hier, Tobías Sandor, que tiene esa doble identidad también, escribe y cuando su vida no termina cuando muere, sino cuando deja de escribir. Y en alguna de los cuentos breves también aparece la escritura para pensar ese yo en cada caso en particular, ¿no? Entonces me parece que ahí tenés una línea de análisis para explotar, eh, muy rica, ¿sí? Ahí yo te hago como esa sugerencia. Y pensar a la luz de, bueno, obviamente vas a tener que construir un marco teórico para pensar el tema de la escritura, a la luz de ese concepto, de esa experiencia escritural, la cuestión identitaria. Está en tu trabajo. Eh, Quizás vos lo estés trabajando y en el trabajo no lo has desarrollado de una manera tan evidente, pero me parece que por ahí va. eh, es esto que te acabo de decir, no voy a repetir todo de nuevo. No sé qué pensás, Laura, al respecto. Sí, yo también pensé lo mismo. Cuando empecé a escribir sobre esta autora, lo hice en el marco de un trabajo final que teníamos que hacer para el taller de escritura académica que da Francisco. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió trabajar con esto del exilio, el desarraigo, pero bueno, cuando me puse a escribir, esto de la escritura como que surgió y empecé a escribir sobre eso también y por eso como que aparece bastante enunciado en el trabajo, si bien no está en el título. Pero sí, como que me empezó a atraer mucho más ese tema de la escritura. Después vi a leer otras novelas, ahora también quisiera leer La analfabeta y vi algunos otros cuentos que se han traducido, como que me gustaría empezar a investigar más eso, como que está muy presente en ella. Absolutamente. Y además es algo que en las investigaciones que he leído lo van tocando, pero nadie lo aborda como objeto de estudio, ¿no? Y a partir de ahí construir, bueno, ese universo de las identidades de las novelas
de las novelas, de las obras de teatro y de los cuentos de Christophe, que es por momentos perturbador, ¿no? Pero me parece bueno que hay el único que vi que le dedicó como una reflexión más profunda a eso fue Marcelo Cohen, en un artículo que yo cito, Ah, que además es un ensayo precioso, pero no hay investigaciones sobre eso hasta donde yo conozco, ¿no? Así que sí, bueno, creo que eso te va a dar la posibilidad de trabajar lo que vos estás trabajando, pero con un condimento absolutamente novedoso en relación a lo que se viene trabajando sobre ella. sí, Así es. que bueno, te aliento a que sigas para adelante. Sí, sí, Em, muchas gracias. de nada, un placer. Bueno, sigo con Belém. Em, bueno, te cuento, Belén, que yo no leí a Clara Obligado, así que inmediatamente después de este evento me voy a ir a buscar ese libro. Em, Me parece muy un corpus, sin leer la obra, ¿no? De Obligado, un corpus original, muy bien justificado, bueno, y absolutamente interrelacionado por lo que vos explicás en tu trabajo. Em, Dos cosas. Una, que es más que nada una información que quizás te sirva, es, vos hablabas sobre que se trata de obras fragmentarias, ¿no? Hay un cierto fragmentarismo presente en las dos obras. Explicabas que en el caso de Obligado es esa partición que hay entre casa y lejos de casa, y en el caso de La analfabeta, esta división en capítulos. Yo no sé si sabes que eso no se escribió como novela, La analfabeta, ni siquiera llevaba ese título. Se trata de una serie de artículos que le piden a Gota Christoph. ¿Sabías? Si no, no lo digo, porque si no voy a estar repitiendo algo que ya sabes, no tiene sentido. Justo me llegó la información una vez que ya había mandado Ah, la ponencia y dije, no, ¿cómo puede ser ah. que me lo perdí? Porque era muy para elaborar con la cuestión de la autofiguración, el tema de que cómo se le pidió que lo escribiera y que no fue como por motus propios, sino más una cuestión editorial. Exactamente. Ella se lo pide a una revista de Suiza, pero perdón, estoy admitiendo gente que me está pidiendo entrar, pero del lado germanófono, una revista que se llama Du, que si el diccionario no me traicionó significa tú o vos. Es una revista impresa, no se consigue en línea, que tiene más de 120 páginas con papel e ilustración, es monstruosa, sale una por mes. Y ella en el 94, el editor le pide, esa sección está presente en los números anteriores con otros escritores. Eh, yo este año estuve en los archivos de Christophe y pude ver las revistas. Este, y lo loco es que el artículo aparece, ella los escribió en francés, alguien los tradujo al alemán, y digo alguien porque la información de quién tradujo no figura en la revista. O sea, aparece como si hubiesen sido escritos en alemán. Em, y bueno, y ella escribía por mes, ¿no? Entonces hay una distancia muy grande entre la escritura y la publicación y la escritura de cada una de esos capítulos. Y como vos muy bien advertís, lo único que hace que haya unidad entre ellos es ella, ¿no? La Mm. presencia de esa subjetividad que es Agota Christoph. Em, Eso te lo comentaba para que lo tengas en cuenta en relación bueno, y en la revista no aparece como la analfabeta, aparecen con los títulos de los capítulos. Luego, Claro. la editorial los reúne y los publica como la analfabeta, récit autobiographique, y ahí nos generan una confusión tremenda. Sí. No se toman esas decisiones editoriales. Em,
Bueno, eso primero te quería comentar como para compartirte esa información. Lo otro que me parece, has construido también un marco teórico muy sólido, has ido a consultar bibliografía específica para pensar estas dos autoras. Y también, al igual que le dije a Laura, hay un elemento que me parece también poco explorado en los estudios que hay sobre Agota Christoph, que es el de la infancia. Que vos lo tocás permanentemente, no como algo central, pero me parece que es también un hallazgo vincular la experiencia escritural, lectora primero, ¿no? La experiencia como lectora, aun cuando obligado escuchaba, no leía, ¿no? Pero hay otro tipo de lectura mediada, pero lectura al fin. Entonces, la experiencia de la lectura y de la escritura y el exilio, en el caso de esa lectura vinculada al momento de la infancia, em, me parece iluminador para pensar a Gota Christoph, porque también en su obra, en el resto de su obra, la infancia es algo que aparece permanentemente, ¿no? Los gemelos del Gran Cuaderno, cuando se separan ay, se me fue el nombre de la segunda, La prueba y ay, se me fue el nombre de la otra novela de Christoph, la de la mentira. Bueno. Se me fue, no importa. Bueno, cuando los gemelos se separan y queda uno de ellos en la casa de la abuela, adopta, digamos, un niño, vuelve a aparecer la infancia. Y siempre son infancias difíciles, ¿no? Vinculadas con situaciones traumáticas. Lo mismo, bueno, en la alfabeta. O en ayer también, me parece que ahí hay otra línea de análisis poco explorada sobre Agota Christoph, súper interesante. Y me gustó mucho cómo en el trabajo que haces de reflexión sobre el bilingüismo, em, me parece muy rico que pienses el bilingüismo aún dentro del castellano, ¿no? Y en sus variantes. Pensar esta autotraducción, vos hablas de la desterritorialización de la lengua. Me pareció muy bien cómo has estado trabajando eso. A ver si anoté algo más. Y solamente una aclaración sobre el concepto de extraterritorialidad, no es algo que inventé yo, sino que viene de Steiner. Lo que es interesante es que hay un campo semántico para pensar campo semántico teórico para pensar estas literaturas de exilio o migrantes, que son extraterritorialidad. Los españoles, hay toda una línea de españoles que hablan de literatura ectópica. Véronique Porra, que habla de literature allophone, Silvia Molloy, que habla de la literatura a la intemperie. Hay todo un marco teórico, un campo semántico, quiero decir, que está pensando posibles teorías o espacios teóricos donde poder situar a estas literaturas. Y esto de algún modo vale para lo que las tres están investigando. Así que bueno, eh, no sé si querés comentar algo, agregar, preguntarme, responder, lo que sea, Belén. Sí, más que nada agradecerte la lectura atenta y las observaciones, porque está muy bueno tener una devolución, sobre todo de alguien que estuvo estudiando a Bota Christoph. Y nada, me quedo con este tema de poder explorar lo que es la infancia, porque en realidad Agota Christoph no es el objeto del proyecto de investigación que yo estaba iniciando, es claro obligado, pero cuando leí su texto aparecen toda una serie de autores que ella toma como referencia y le sirven para pensarse en el marco de extraterritorialidad o escritura a la intemperie, y me parecía que era insoslayable Agatha Christoph para pensar eso en ella y para pensar la Agatha Christoph por sí misma. Así que muchas gracias.
No, por favor, un placer, Belén. Bueno, y paso a Miriam. Bueno, tampoco he leído a Yansá, así que también ahí pasa a la lista de deudas, para mí, digo. Eh, Me gustó mucho tu trabajo, Miriam. Se nota que hay una investigación avanzada, digamos, en la manera cómo has construido y cómo enunciás tu objeto de estudio, el marco teórico también súper preciso, cómo justificás sin ser un marco teórico, que entiendo que está recortado a los fines de esta presentación, ¿no? Sin ser un marco teórico abrumador, has elegido algunos autores que te otorgan las herramientas precisas para darle potencia a lo que querés decir y eso está, la verdad que muy, muy bien. Em, Me hizo acordar mucho tu trabajo a medida que lo leía a la escritura de Andrei Makin, que es un autor ruso, exiliado también en Francia, que forma parte de la Academia Francesa, que también rechaza, ¿no? O se opone al régimen político que a él lo obliga a irse de su patria, que además hace que sus padres desaparezcan, pero en su literatura escrita en francés permanentemente permea toda la cultura rusa, el paisaje ruso, la nieve, la música, otras escrituras, ¿no? Cuando leía tu trabajo, entendía que en Jansa, en esta obra en particular que trabajaste, estaba sucediendo lo mismo, ¿no? No deja de traslucirse ese fondo cultural que aparece en, en en la escritura en otra lengua. Em, bueno, era comentarte eso como algo que me sugirió tu trabajo. Me parece un trabajo muy cerrado, muy sólido, muy coherente, justificado también en cómo has procedido. Em, y me parece súper interesante, vuelvo un poco a lo que dije al principio, y esto también en relación a los tres trabajos de pensar conjuntamente dónde colocamos a estas autoras, ¿no? Que es algo que también el campo literario francés piensa permanentemente, ¿no? Cómo organiza los premios, las colecciones, las bibliotecas, ¿no? Que está separado la literatura francesa de la francófona, qué pasa con estos migrantes, dónde aparecen, por qué algunos logran entrar, como André Maquin, logra entrar en el campo literario y otros quedan permanentemente en una periferia, en un limbo, y solo la casualidad nos encuentra con esas lecturas o una curiosidad investigativa tenaz. Así que bueno, las felicito a las tres por lo que están investigando, por cómo están llevando adelante sus trabajos y bueno, estamos en contacto. Me encantaría saber qué siguen haciendo después con lo que están estudiando. Así que muchas gracias y un aplauso para ustedes. No, muchas gracias a vos por leer, tomarte el tiempo y también por los comentarios, porque eh, está bueno también recibir comentarios que por ahí son positivos para saber que uno va en el camino correcto o si son sugerencias que a veces, yo siento que a veces me pierdo un poco cuando escribo, cuando leo, porque hay un montón de cosas que uno puede investigar y no es fácil encontrar, ¿no? En qué enfocarse. Así que me gustó mucho también, sobre todo lo de hoy, porque como que las tres ponencias eran como muy, o sea, había como algo que compartían las tres ponencias y para mí fue lindo ver en otros trabajos un poco lo que estudié yo también. Así que nada, estoy muy agradecida. Ay, bueno,
Sí, porque a veces a mí me pasa también que como son autores que no están no aparecen, digamos, por ahí en los programas de las materias de la universidad, ¿no? Hablo de cosas muy, muy concretas. Cuando me encuentro con estos trabajos en curso, con estos intereses, me entusiasma muchísimo. Así que bueno, sigan adelante que además hay mucho para trabajar. Yo he ido encontrando otros autores, otras autoras, eh, y en cada caso es una manera particular de pasar a otra lengua, una manera particular de sentir el exilio, de crear una poética en base a esa experiencia, así que hay mucho para trabajar. Bueno, espero no haber abrumado a la gente que está escuchando. No sé si alguien de los presentes asistentes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Si no, pasamos a hacer el cierre de este primer encuentro, cierre que tengo a cargo, así que bueno, voy a tratar eh, de cumplir con lo que el presidente de la asociación quisiera que hiciéramos. Bueno, recuperando un poco las palabras que compartió con nosotros Francisco Aiello, el presidente de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona, al comienzo de este encuentro, ¿no? Donde él comentaba que entendía que era necesario este espacio de encuentro entre pares, entre estudiantes vinculados a esta área de estudio que es bien diversa, bien amplia. Em, Entendiendo que ahí había como una vacancia y luego de haber recorrido estas 3 jornadas con trabajos muy diversos, además de que quienes participaron proceden de instituciones y trayectos también particulares y singulares, bueno, confirmo que esa vacancia realmente era tal, que no era no era una idea, sino que a partir de los diálogos que han surgido a lo largo de estos días, caemos en la cuenta de que era necesario. Espero que hayamos podido cumplir con sus expectativas, que además de lo que cada comentadora les ha compartido, les ha sugerido, les ha devuelto, creo que la experiencia misma constituye un capital importante, ¿no? En tanto en el hecho de haber transitado eh, todo lo que implica llegar hasta acá, ¿no? Pensar un tema, hablar con el profe que nos va a dar el aval, pensar el resumen, enviarlo, inscribirse, luego escribir el trabajo con un tiempo pautado, una extensión máxima, ¿no? Cada cual con sus dificultades. Hablo de las dificultades de decir, como vos decías, Miriam, ya tenía un montón escrito y tuve que reducir o tengo que llegar a ese mínimo de palabras. En todo ese proceso, ¿no? Luego escuchar, ser escuchado, recibir los comentarios. Creo que todo eso, y esperamos que así sea, se convierta en un capital para ustedes. em, y que bueno, que podamos repetir en los años que siguen. Así que bueno, en ese sentido creo que este encuentro ha cumplido con ese objetivo formativo en todas las dimensiones posibles. Esperamos haberlo hecho con responsabilidad, respeto, eh, y también con el amor hacia la literatura que sentimos quienes estamos acá, porque por eso yo pensaba, digo, tanta gente hablando de literatura con tanto amor, y bueno, es lo que nos gusta y nos hace felices. Em, También me parece que en ese ejercicio formativo, esto que yo les decía recién a las chicas, pero que vale para todos los que participaron, pensar la escritura para distintas instancias, ¿no? La escritura para ser leída ante un público, la escritura que vendrá después para
una eventual publicación para aquellos que quieran, todos esos ejercicios y puestas en práctica que nos parecían fundamentales que acontecieran en este encuentro. Bueno, y para ir cerrando, voy a dar una serie de agradecimientos, especialmente a quienes participaron con sus presentaciones, a los profesores y profesoras que acompañaron esos procesos antes de este encuentro y a los que acompañaron durante, a las comentadoras que nos acompañaron en estas 3 jornadas y a las instituciones que formaron parte, que están representadas, ¿no? Cada una de nosotras y de nosotros está representando, somos embajadores y embajadoras de las universidades e institutos a los que pertenecemos, así que las voy a nombrar especialmente la Universidad Nacional de La Plata, que nos facilitó este instrumento que es la plataforma Zoom para llevar adelante eh, el encuentro, gracias a las gestiones de Julia Zaparart, que nos acompaña también, a la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Tucumán, al Instituto Mariano Acosta, a la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad Católica Argentina. Un conjunto de instituciones que realmente celebro y celebramos que hayan convergido hoy acá. Y por último, hacer darles algunos recordatorios que tienen que ver con la asociación que organizó este encuentro, que es la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona, que nació en 1987, o sea, ya tiene unas cuantas décadas de vida. Las y los invitamos a que formen parte de la asociación como miembros societarios. La asociación admite estudiantes, egresados, docentes, investigadores, así que están más que invitados. Invitarlos también al año que viene al Congreso Internacional de Literatura Francesa y Francófona que se va a realizar en Rosario los días 21, 22 y 23 de mayo, si no recuerdo mal. Después esta información se las podemos compartir también por correo electrónico. Comentarles que las sesiones fueron grabadas y van a conformar una playlist en YouTube, en el canal de la ALF, así que van a poder verlos, compartirlos y ponerles like para que nuestra red crezca, se difunda. Y a los fines organizativos, simplemente decirles que en breve les estaremos enviando los certificados a los expositores y expositoras y luego de verificar el tema de la asistencia se los enviaremos a los asistentes. Y lo último, y cierro, es recordarles que se va a hacer una convocatoria para publicar lo que aquí han presentado de manera oral y de manera breve, de modo que si tienen interés en pasar a otro registro, también escrito, pero con otras características, bueno, pueden ir trabajando en ese escrito a partir de los comentarios que han ido recibiendo a lo largo de estas jornadas e ir preparando para la convocatoria de la publicación. Así que bueno, dicho esto, damos cierre a la jornada de manera puntual también y muchísimas, muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañaron hoy. Un aplauso para ustedes. Bueno, gracias. Gracias y hasta la próxima. Chao. Gracias. Hasta la próxima, gracias.